estudiando justamente manas. Entonces yo les pedí como un experimento que se imaginaran una manzana. Simplemente les dije, imagínense una manzana y luego díganme qué fue lo que descubrieron. Y fue una experiencia muy interesante, porque algunos vieron una manzana verde, otros vieron una manzana roja, otros vieron un árbol de manzana, e incluso hubo quien vio un vaso con jugo de manzana. Y yo lo que les dije fue simplemente visualicen una manzana. Entonces, esto nos da idea de la diversidad de concepciones, de la manera tan diferente que vemos toda la realidad. Cada quien ve una realidad de acuerdo a sus experiencias, a sus gustos, incluso a lo que el cerebro ha hecho, ha trillado, los surcos que ha formado el cerebro a lo largo de diferentes experiencias. Y entonces yo puedo ver una manzana roja o puedo ver un jugo de manzana según la experiencia cotidiana que yo tenga con respecto a esa manzana. Entonces, ¿cuál de esas manzanas es la real? Es una manzana, tendría que ser una manzana que nos reúna todos los colores, que nos reúna todos los sabores, que nos reúna incluso el origen de la manzana misma. Entonces tenemos un concepto concreto, múltiple, de lo que es una manzana, muchísimas manzanas, y aquella concepción ideal de lo que es la manzana. Una manzana que tiene que reunir todas esas características, todos esos colores y todos los sabores de la manzana. ¿Por qué esas diferentes experiencias? Puede ser incluso que una persona nunca haya visto una manzana. Todo eso depende de la capacidad o el conocimiento que se pueda desarrollar sobre determinada idea o sobre determinado concepto. Depende del estímulo de la actividad que nosotros hayamos desarrollado y que haya quedado implantada en el cerebro y la capacidad de irse desde una manzana en su forma concreta hasta la manzana ideal que reúne todas esas manzanas y todos esos conceptos que tenemos alrededor de ella. Va a depender del desarrollo del instrumento. Como nos dice Blavatsky, Manas es perfecto, Manas es omnisciente en su propia naturaleza, pero sus capacidades están limitadas, está oscurecido Manas por las imperfecciones del instrumento, por las imperfecciones no solamente del instrumento físico que sería nuestro cerebro, sino por las imperfecciones determinadas por la naturaleza de Manas inferior. Y es justamente la orientación que le voy a dar entonces a mi charla, la búsqueda de cómo lograr el perfeccionamiento de este instrumento. Nuestra naturaleza manásica es la de la omnisciencia. Es decir, Manas es inherentemente capaz de conocer, de percibir la realidad última de todos los objetos, independientemente del tiempo, independientemente del espacio, independientemente de la experiencia que se tenga. Pero para lograr desarrollar esa omnisciencia, como nos lo dice Taimi en este magnífico libro, Renovación de sí misma, nosotros tenemos que salvar el abismo. Y él nos dice, entre la idea sobre una cosa y la cosa en sí existe un abismo. Y tenemos que ver, que buscar la manera de resolver, de saltar ese abismo. Tenemos que construir un puente para establecer esa conexión entre lo concreto y lo ideal. ¿Qué es lo que ocurre en este momento? Nosotros estamos establecidos en una zona de confort. Blavatsky nos dice que nuestro cerebro se mueve sobre caminos ya trillados y estamos muy cómodos porque no necesitamos hacer cambios, estamos muy cómodos en esto. Entonces, estamos cómodos leyendo literatura suave, estamos cómodos leyendo lo que diría el hermano Martin, la poesía teosófica a veces, de la que está plagada en las redes sociales, está llena de palabras bonitas, de palabras hermosas, pero nosotros tenemos que trascender esa poesía y tenemos que llegar a vivir esa experiencia.
Entonces Blavatsky nos dice que esta actividad intelectual se mueve sobre bien trillados caminos del cerebro, nuestra zona de confort, nuestra zona de estabilidad, donde no requiere absolutamente nada, ningún esfuerzo. Pero tenemos que brincar, que saltar ese abismo. Y eso requiere un esfuerzo, y es un esfuerzo importante, pero lo podemos hacer, y lo podemos hacer paulatinamente. ¿De qué se trata ese esfuerzo? Se trata de tomar esas vías cerebrales que ya están establecidas, esos trillos, esos surcos que nos dice Blavatsky, y no solamente hacer nuevas vías cerebrales. Y eso es lo interesante. No es solamente hacer nuevas vías, abrirlas, sino alinearlas en un orden distinto. Alinearlas en un orden distinto. Y eso es muy interesante. Hay algunos estudios que se han hecho especialmente con budistas, con monjes budistas que son grandes meditadores. Y entonces se ha encontrado que estos grandes meditadores que meditan 10, 12 o 14 horas al día, utilizan áreas del cerebro que nosotros no utilizamos. Nosotros tenemos áreas cerebrales activadas sobre nuestras emociones cotidianas, envidias, celos y todas esas emociones que están implantadas en nuestro cerebro, aunque no lo creamos, tienen una representación topográfica en el cerebro. Imagínense que tenemos que cambiar eso y trasladarlas a ¿qué? A áreas y a zonas cerebrales que tienen que ver con la espiritualidad, que tienen que ver con la compasión, que tienen que ver con el gozo, con el estar contentos, con ese contentamiento del que nos habla mucho la literatura budista, o con ese incluso este estado de ananda que nos habla en la literatura hindú. Entonces, es un esfuerzo, es salvar un abismo y es un puente importante que tenemos que hacer. Es algo difícil de construir, pero no imposible. Para lograr entonces esa desviación de las vías de nuestros trillados surcos y abrir nuevos senderos para poder vivir en ese estado en que ponemos a actuar nuestra mente superior. Hay una carta que es especialmente importante para mí. Todas son bellísimas y todas son importantes, la enseñanza que nos da allí. Pero yo les invito a que la lean y a que la estudien en profundidad, porque es una carta que nos abre muchísimas vías de descubrimiento de lo que realmente tiene nuestro cerebro, nuestra mente, la capacidad de realizar. Es la primera carta que le escribe un maestro de sabiduría, el maestro de sabiduría KH, a Hume. Y en ella nos dice lo mismo que Blavatsky en estas palabras. Un hombre solo puede pensar conforme a sus trillados surcos, y a menos que tenga el valor de rellenarlos y hacer nuevos por sí mismo, se verá obligado a viajar por las antiguas vías. Entonces, voy a dividir esta frase o este fragmento en dos partes. Un hombre no puede pensar sino conforme a sus trillados surcos. Es lo mismo que veníamos diciendo. Es algo muy interesante porque también hay estudios, la neurociencia hay que explorarla. La neurociencia nos está dando una serie interesantísima de datos, de información sobre cómo funciona nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, nuestro cerebro lo que hace es que es como un gran computador. Si usted le mete, es como esos cookies que nos persiguen cuando nosotros abrimos las páginas de internet. Si usted abre una página de internet sobre un tema que le interesa, de repente usted empieza a seguir recibiendo información sobre el tema que detectaron esas cookies que a usted le gustaba. Bueno, el cerebro hace exactamente lo mismo. Si usted tiene una experiencia determinada y le gusta algo, el cerebro guarda esa información. Y cuando encuentra un nuevo elemento, pero que también se relaciona con aquello que le gustó inicialmente, el cerebro le manda la información inmediatamente y le dice, a usted le gusta esto, ¿se acuerda? Y manda una serie de neurotransmisores
de sustancias, de endorfinas, para que usted se vea nuevamente atraída por eso. Entonces, cuando vamos al supermercado y no queremos comprar nada, pero salimos con el carretillo lleno, es sencillamente porque inconscientemente el cerebro nos mandó la información de que eso era lo que quería, de que eso era lo que necesitábamos y nosotros le hicimos caso a esa información y a esos estímulos, a esos trillados surcos que ya empezamos a establecer y que se irán profundizando una vez más, conforme nosotros continuemos repitiendo ese estudio. Si usted va a un apartamento, anda buscando un apartamento o va a una tienda buscando un vestido, inmediatamente usted ve y dice, no me gusta nada. Porque el cerebro, antes de que usted recorriera todo el apartamento, hizo un escaneo de ese lugar, detectó que le gustaba y si había algo de lo que a usted le gustaba y le dice, no, no hay nada de lo que a usted le gusta ahí. Entonces usted, unos segundos después dice, no, aquí no, me voy, no me gusta este apartamento, no me gusta esta tienda, no me gustan estos vestidos y se va. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La realidad la vemos nosotros a través de nuestras experiencias anteriores, a través de los skandhas, que nos dice la teosofía, nos dice el budismo, a través ya de esos atributos, aquellas experiencias que hemos venido formando a lo largo de no solamente de esta vida, sino de encarnaciones anteriores y que se están continuamente transformando y modificando en esta vida. Y es justamente esa la oportunidad que tenemos, porque no son estables. Esa forma de visualizar el universo, esa forma de interpretar el universo, esa forma de actuar en función de esa experiencia o esa información que nosotros estamos percibiendo, la podemos cambiar. Pero constantemente estamos viendo la realidad a través de esa personalidad, de ese yo, de esos escantas. Y por eso me encanta esa figurilla. No hay elemento, no hay fenómeno, no hay proceso, no hay situación que no lo veamos a través de esa información ya establecida, esos surcos establecidos, esos escantas establecidos que podemos definitivamente. Blavatsky nos dice que lo que más nos dificulta en ese proceso de desarrollo de nuestra mente superior, en ese desarrollo espiritual, es la actividad de nuestros sentidos fisiológicos. Y así es. Les acaba de dar los ejemplos, ¿verdad?, de esa información que recoge el cerebro, pero tenemos también otros ejemplos. También la neurociencia nos dice que nosotros no vemos, es interesantísimo, porque lo que los ojos perciben es solamente el ángulo que nosotros tenemos frente a nosotros, nada más. Y el resto, lo que percibimos alrededor de nosotros, es algo que la computadora cerebral ha formado y creado de acuerdo nuevamente a la experiencia para reconocer lo que hay en torno suyo. Pero usted solamente ve lo que está delante de sus ojos. Eso es muy interesante. Los ojos solo ven lo que la mente conoce. Y es una frase para meditar. No vemos con los ojos, sino con el cerebro. Porque el cerebro es el encargado de organizar esa información. Y desafortunadamente estamos viviendo épocas todavía. Y eso es el ciclo que estamos viviendo. Estamos desarrollando apenas ese principio monástico de Kama, en que es el cerebro el que nos guía, el que nos manda. Ese manas inferior, me gusta, no me gusta, rechazo, el cerebro lo capta, inmediatamente establece esos caminos. Y tenemos que romper esos caminos. Entonces, tenemos que romper esos caminos y viene entonces la segunda frase del maestro. A menos que tenga el valor de rellenarlos y hacer nuevos por sí mismo, se verá obligado a viajar por las antiguas vías. Y entonces nos dice aquí, finalmente Bob decidió enfrentarse a sí mismo. Y es por eso que tenemos que tener valor. Porque tenemos que romper esas vías, tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos, ver qué es lo que realmente queremos, cuál es nuestro ideal y trabajar en eso.
y no es sencillo hacer ese enfrentamiento, vernos al espejo y decidir qué es lo que queremos y si vamos a continuar dejando que sea nuestro cerebro, nuestras vidas, nuestros neurotransmisores, nuestro manas inferior, el que siga tomando las decisiones por nosotros. Entonces tenemos necesariamente que hacer ese cambio. Entonces se trata de desarrollar esa omnisciencia, de ver el ideal y no la parte última, de ver el concepto y no el fenómeno directamente, de ver la manzana ideal y no la manzana verde o el árbol o el jugo o la manzana roja. Y es algo que se tiene que desarrollar. Como dice el Dalai Lama en este texto que yo les recomiendo la meditación paso a paso, la omnisciencia no es permanente porque de lo contrario, si fuera así, todo el mundo sería omnisciente. Además, la omnisciencia es rara. No es todo el mundo el que la tiene. E incluso nosotros sabemos que en las cartas de los Mahatma ellos nos explican, nosotros somos omniscientes cuando estamos funcionando en el plano correspondiente, cuando estamos funcionando como adeptos. Pero cuando actuamos como seres humanos somos susceptibles del error. Entonces, la omnisciencia hay que trabajarla. Tenemos que establecer y desarrollar aquellas causas y aquellas condiciones que van a favorecer el desarrollo de esas condiciones y esta omnisciencia. Trabajar para poder desarrollar. Entonces, ¿cómo vamos a lograr ese trabajo? ¿Cómo hacer ese proceso? Bueno, haciendo un pequeño paréntesis, recordemos estos textos, los libros del QT, de los que nos habla Blavatsky. Ella nos dice que, en primer lugar, nos habla de que todos ellos son trabajos ocultos, son obras ocultas, pero que hay unas que son secretas y a ellas pertenece el libro de Xian, y otras son públicas, que hay 35 volúmenes exotéricos y que de esas 35 volúmenes exotéricos del QT se encuentran en cualquier monasterio Gelupa. Así nos lo dice ella. Es a este grupo al que yo me voy a referir hoy. Hay un artículo también en el que está en el tomo 6 de la doctrina secreta. Yo sospecho, no sé, por la forma en que está escrito, que quizá esté incompleto, Ella lo titula Los libros secretos de Lam Rim y de Xian. Y a lo largo de este texto no vuelve a mencionar el Lam Rim, sino solamente Xian. Y entonces yo cuando leí por primera vez ese texto me quedé como confundida porque decía, bueno, ¿dónde están los textos de Lam Rim? Pero estudiando a David Reil, que nos ha enseñado artículos preciosos sobre su búsqueda del libro de Xian, entonces él nos dice que estos textos de Lam Rim son parte de estos libros del QT. Pero son las obras públicas, ¿verdad? Estos textos que son libros exotéricos y que están expuestos al público. Ahora, ¿qué significa Lam Rim? Lam Rim significa las etapas del camino. Entonces, el Lam Rim es un libro sagrado escrito por Tsongkhapa y eso es muy importante. Es muy importante. ¿Para qué lo escribió? Precisamente para eso. Es como la voz del silencio. Nos enseña un camino, nos enseña un sendero. Y entonces, por eso es que estos libros tienen una parte oculta y una parte pública. Por eso es que Blavatsky los pone como trabajos ocultos. ¿Por qué? Porque estos libros son exotéricos, pero nos da una serie de preceptos, de escritos, de normas y de prácticas para desarrollarnos internamente y descubrir esos mundos internos que nosotros, que somos nosotros realmente. Descubrir esos planos mentales, esos planos de conciencia que estamos destinados a descubrir y a desarrollar plenamente a lo largo de todo este proceso. Entonces, el libro de Lam Rim son las etapas del camino.
¿Por qué es importante que lo haya, para mí por lo menos, que haya sido escrito por Tsongkhapa? De acuerdo con Blavatsky, Tsongkhapa fue una emanación directa del Buda Amitabha. Él se dio cuenta, fue el gran reformador del Tíbet, y en el Tíbet el budismo se había mezclado con prácticas de hechicería, de magia negra, y incluso hubo sacrificios de animales, ritos de esa naturaleza. Y entonces sintió el Buda que tenía que purificar esas enseñanzas que se habían mezclado. Entonces él encarna en la figura de Tsongkhapa el Buda Amitabha, que es antecedente, es previo al Buda Sayamuni. Y escribe estos textos, nos regala las obras de, entre otros, por supuesto, los textos o los libros secretos de Lama Rinpoche. Son libros que, como les decía, comparten un aspecto esotérico y exotérico. Y esto es reconocido por un grupo de eruditos del Centro de Estudios del Budismo Tibetano, que se encuentra ubicado en Washington, en Nueva Jersey, que hacen un estudio y una traducción al inglés, desde el tibetano al inglés, y del inglés, afortunadamente, los tenemos en español. Y exactamente esta es la misma impresión de estos eruditos, que es un camino compartido, es un camino exotérico, pero que nos lleva al esotérico, nos lleva a ese desarrollo interno, a esa búsqueda y desarrollo de los procesos y de la vida interna. Entonces, finalmente, es el camino para el desarrollo de la mente superior, que en el tibetano es el Rigpa. La mente superior versus Sem, que es la mente inferior. Rigpa sería como decir Manas superior, Sem sería como equivalente a Manas inferior. Y la enorme belleza de esta época en la que nos encontramos es que todos estos textos se consiguen, ¿verdad? Aquello que nos decía Blavatsky, que eran libros escritos, no tan antiguos como el libro de Jan, y que se encontraban en todo monasterio de Lupa, nosotros lo tenemos a nuestra disposición. Son 3 tomos, cada uno de ellos trata un aspecto diferente. Este inicial, el número 1, son tomos desde el punto de vista de la forma en que están editados actualmente, ¿verdad? Pero esos originalmente fueron grabados en bloques de madera, ¿verdad? Ustedes no sé si han visto la forma en que los textos budistas, ¿verdad? Que son rollos, o bien son tablillas, o bien son papelitos, todos ellos escritos, ¿verdad? En su idioma tibetano, pero obviamente no lo vamos a leer así. El primero de estos textos es las etapas iniciales en el desarrollo de la vida espiritual. Las etapas iniciales, las etapas preliminares, las etapas preparatorias para el desarrollo. Este otro segundo es el camino del Bodhisattva, ¿verdad? Recordemos la voz del silencio, el camino hacia la iluminación, pero una iluminación dedicada al servicio a los demás. Y ya finalmente es una etapa avanzada donde ya nos metemos en los estudios profundos de las cualidades de la mente superior y demás. El texto al que yo me voy a referir y las enseñanzas que quiero compartir con ustedes son estas, del estado de las etapas iniciales de preparación, donde nos enseñan qué es lo que tenemos que hacer para introducirnos en este camino sagrado. La introducción a este texto es hermosa, es hermosa. Yo solamente copié un pedacito, pero los invito a que lo estudien. Lo pueden conseguir en internet, yo lo conseguí en Amazon. Ahora, todos los libros que menciona Blavatsky en la doctrina secreta y en sus obras uno los puede conseguir. Eso es impresionante, es increíble. Incluso hay un libro que describe el maestro K.H., el sistema de la naturaleza, y uno lo consigue en internet también. Entonces, el que quiere profundizar, estudiar y por qué un maestro dijo esto, o cómo es Blavatsky, que dice este autor que menciona Blavatsky, ustedes lo pueden conseguir. El que busca, encuentra. Este texto nos dice, el estudiante puede ser animado a convertirse en un ser despierto magnífico
trascendiendo las infinitas experiencias pasadas en un vuelo evolutivo hasta un maravilloso destino, hermoso e inimaginable de sabiduría, amor y gozo. Ese es nuestro destino. Ese es el destino humano. Esa es la promesa. Y ese es el camino que nos están mostrando todos estos textos. Ese es el camino que nos enseña la teosofía. Entonces tenemos que estudiar la teosofía y profundizarla en ella. Entonces este primer texto, que les recuerdo que es preparatorio, es preliminar para introducirse luego ya plenamente en las etapas del sendero del Bodhisattva. Nos habla de que hay tres sabidurías. Una es la sabiduría que surge del estudio. La otra, la sabiduría que surge de la reflexión. Y la otra, la sabiduría que surge de la meditación. Entonces tenemos esas tres sabidurías. Estudio, reflexión, meditación. Estos tres elementos o estos tres tipos de sabiduría. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar esas sabidurías? Nos dice el Lamrim. Primero, estudia con alguien y conócelo de segunda mano. Y eso es lo que hacemos nosotros todos los días en nuestras sesiones de logia. Estudiamos con alguien, escuchamos sus charlas, escuchamos sus conferencias y lo conocemos de segunda mano. Ahora una de las hermanas estaba comentando la experiencia maravillosa. Yo creo que todos quedamos fascinados con la charla que vimos ayer de el hermano Miguel Palacios. Y ella decía, yo antes solo veía una piedra, ahora veo algo más y se va a ir a ver a los museos. Justamente ese es el objetivo de ese primer estudio, ese primer conocimiento de segunda mano. Que nos despierte aquel anhelo de buscar más, de seguir adelante, ¿verdad? Pero no nos podemos quedar ahí. Muchos pueden decidirse que, ay, qué bonita la charla, qué bonito tal, y se quedan allí sentados y siguen y vuelven a las sesiones de logia y se van y vienen y así permanecen toda la vida. Está bien, está bien. Ese es su momento. Pero realmente si nosotros queremos continuar y realizar esa profunda transformación que fue el motivo por el cual nos convertimos en miembros de la Sociedad Teosófica y tratamos de vivir la teosofía, tenemos que seguir adelante. No nos podemos quedar con esto. Entonces, ¿cuál es el paso que sigue? Primero, estudiar con alguien, conocerlo de segunda mano. Ahí está ese conocimiento. Pero ¿qué pasa en eso? Siempre ese conocimiento, esa transmisión, esa charla, nuevamente va a estar teñida de la personalidad, por decirlo así, por decirlo de alguna manera, de aquel que está presentando la charla, ¿verdad? Va a estar teñida de acuerdo con su experiencia, de acuerdo con su desarrollo intelectual, de acuerdo con su desarrollo espiritual incluso, de acuerdo con su interpretación personal, de acuerdo a sus experiencias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces no nos podemos quedar allí. E incluso los mismos fragmentos que uno entresaca de un texto, muchas veces los descontextualiza porque quiere presentar una idea específica dentro de el entorno de una charla, ¿verdad? Entonces, no podemos quedarnos así, porque estamos presentando solo un aspecto de la realidad y volvemos a la manzana. Estamos presentando una manzana verde o roja o el árbol de manzana o tal vez un paso más elevado. Hay hermanos que lo dejan a uno realmente con aquel anhelo de continuar adelante y porque ellos ya uno siente que van acercándose, ¿verdad? Acercándose y quizá ya han vivido esa realidad, pero no son como el pavo real, ¿verdad? Se quedan calladitos, guardando su experiencia y quieren transmitirla a nosotros. La cosa es que no nos podemos quedar con esa información de segunda mano. Entonces nos dice el Lamrim, a continuación, usa las escrituras y los razonamientos
para reflexionar adecuadamente en el significado de lo que hayas estudiado, aprendiendo a conocerlo de primera mano. En otras palabras, váyase a estudiar. Si a usted le gusta este tema, si lo llamó, porque eso es muy importante, yo no me voy a poner a estudiar un tema que tal vez no me atraiga mucho en ese momento. O tal vez sí debería ponerme a estudiar aunque no me traiga y de repente encuentro que era un tesoro, que era un cofre lleno de joyas, ¿verdad? Pero bueno, la hermana que vio la piedra y que se va a ir al museo ahora, va a descubrir todas esas verdades de la teosofía a través de la piedra del sol. Y va a descubrir las correlaciones y va a descubrir incluso ayer yo viví el desarrollo, la evolución de los logos en aquella piedra. Maravilloso, es maravilloso ese conocimiento. Pero eso lo tenemos que explorar. Si nos quedamos aquí sentados y nada más escuchamos, ¿verdad? Escuchando incluso muchas veces la poesía, como dice Martin. Entonces ahí nos vamos a quedar. Vamos entonces, tomemos esos textos, tomemos literatura, busquemos literatura seria y vámonos entonces a estudiar aprendiendo a conocerlo. Es un aprendizaje lo que debes realizar. Es un verdadero aprendizaje. Me dijeron, eso existe, ahora yo lo tomo y voy a tratar de vivir. Y entonces, ¿qué nos dice el Lamrim después de esto? Cuando hayas determinado el significado de lo que originalmente tenías interés, vean que ellos marcan el interés en practicar, ¿verdad? Tratemos de buscar aquello que nos mueve, porque eso nos va a resultar inicialmente un paso más fácil, nos va a ser más fluido ese proceso del aprendizaje, ese proceso del conocimiento. Entonces, cuando ya hayas determinado el significado de lo que originalmente tenías interés en practicar con ese tipo de estudio y reflexión, y todas las dudas se hayan disipado, familiarízate con ello una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y esta es una etapa muy importante, ¿verdad? Entonces nosotros digamos que hemos estudiado la doctrina secreta y que no conocíamos unos términos y gracias al buscador de PDF empezamos a buscar y empezamos a ver todos los significados que un término pueda tener y los ubicamos y los estudiamos, los analizamos, los reflexionamos, los analizamos, los reflexionamos y finalmente ya no tenemos más preguntas. Ojo, ojo con este momento. Blavatsky nos dice que es peligroso este momento cuando decidimos que ya no tenemos nada que aprender. ¿Por qué? Porque nos podemos estancar. Nos podemos estancar y podemos decir, ya lo sé todo. ¿Y qué estamos haciendo allí? Bloqueando nuestra propia evolución. No nos podemos quedar con los brazos cruzados, qué bonito, ya yo lo sé y tal. No, tenemos que continuar en esa búsqueda. Por eso es que Mahatma nos dice que hay que tener valor, ¿verdad? Porque hay que, a lo primero que tenemos que enfrentarnos es a nuestra propia desidia, a nuestra propia falta de voluntad, en sentarnos en sacar un rato todos los días o siquiera una vez por semana, a estudiar con seriedad estas enseñanzas que nos han legado, ¿verdad? Entonces, Blavatsky nos dice, ojo, no se quede allí, no se quede allí. Siempre puede establecerse, haga una meseta para descansar, sí, pero siempre con la mente abierta, porque sepa que hay algo más adelante a través de lo que usted puede crecer, descubrir, profundizar aún más hasta llegar finalmente a comprender la esencia de aquel concepto, ¿verdad? Entonces nos dice, familiarízate con ello una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, y diría Blavatsky, una y otra vez, no se estanque, siga buscando y entonces nuevamente cuando se descubre algo nuevo en ese proceso, reiniciamos todo este proceso, lo revivimos una y otra vez. Razonamos, estudiamos, razonamos, estudiamos, razonamos, estudiamos y finalmente entramos en la meditación. Entonces nos dice el Lamrim que a esta repetida familiarización le llamamos meditación. ¿En qué podemos, y ahorita vamos a hablar un poquitito sobre eso, en qué podemos meditar? Nos dice el Lamrim. Bueno, en el budismo
se le da mucha importancia al conocimiento del maestro, al respeto al maestro, y eso nosotros también lo vemos en la escala de oro de Blavatsky, ¿verdad? Puede ser que tengamos un maestro externo, puede ser que no lo hayamos encontrado, pero nuestro mejor maestro sabemos que ese es nuestro yo superior. Entonces, bueno, meditemos en nuestro yo superior. ¿Qué se tratará? ¿De qué será eso? Al principio, los estudiantes del curso básico no tienen la menor idea de qué es esa mente superior, de qué es ese yo superior, de qué es Buda, de qué es alma. Bueno, entonces estudiemos sobre eso, analicemos, reflexionemos sobre eso y una y otra vez y tratemos de descubrir ese yo superior en nosotros y de descubrir cómo podemos liberarlo, ¿verdad? Entonces, el conocimiento no es solamente recitarlo. El conocimiento hay que transformarlo en una vivencia, porque solo así entonces tiene sentido este proceso de estudio. ¿Qué más nos dice el Lamrim? Las importancia, dificultad de obtener tiempo y oportunidades. Vean, meditar, sobre todo, meditemos, por ejemplo, sobre lo grandioso de nuestro karma que nos ha permitido hoy, en un momento en que hay guerras, en que hay sufrimiento, en que hay muerte, en que hay dolor, en que hay pobreza, en que hay miseria, en que hay pérdida de empleos. Estamos todos hoy reunidos, conversando, hablando de temas espirituales. ¿Verdad? Meditar sobre la muerte y la transitoriedad. Estudiemos entonces los estadios después de la muerte. Kamaloka de Bachán, la importancia de ese momento supremo de la muerte. Pero tenemos que estudiar para saber que existen. Si no, ¿cómo? Bueno, karma y sus efectos y variedades, ¿ok? Limitaciones de la existencia, comportamiento ético, el sufrimiento, tipos y causas del sufrimiento y el espíritu de la dominación. Todo esto es la literatura teosófica. Todo esto es la literatura teosófica, ¿verdad? Por eso es que Blavatsky nos dice que son textos y los traductores nos dicen son textos mixtos, ocultos, esotéricos y exotéricos, ocultos y públicos, porque nos da esa práctica de la transformación, que nos permite transformarnos y que nos permite evolucionar. Entonces, la clave de todo esto es la reflexión. No se trata del estudio simple, de conocerlo por conocerlo, de recitarlo por recitarlo. Se trata de la reflexión. Estudio, reflexiono. No sé, me trago en ese proceso de reflexión cómo, cuándo, dónde, por qué, para quién. Vuelvo a estudiar, reflexiono, vuelvo a estudiar, reflexiono, vuelvo a estudiar, reflexiono. Y finalmente, ya, mi mente entra en un silencio, ya no tengo más preguntas que hacerme en ese momento. Y entonces, esa reflexión repetida sobre esto es a lo que se llama la meditación. Ya no me pregunto más. Ya no me pregunto si la manzana era amarilla, si era roja, si era verde, si era el jugo, si era el árbol. Nada más me hago una con el concepto de la manzana. Logramos la unidad. Logramos la unidad. Y eso a todo nivel. Por supuesto. Por supuesto. Debes usar, ahora, estos se correlacionan, se concatenan entre sí, ¿verdad? Debes usar, nos dice Lamrim, la sabiduría que surge de la reflexión para prestar atención adecuada al significado del estudio. Entonces, estudiamos, reflexionamos. Y entonces, a través de la reflexión es que profundizamos en nuestro estudio y logramos, entonces, surgen más preguntas y nos hundimos más y más y más y más en ese conocimiento. Y nos dice después que de este proceso surgirá la sabiduría que nace de la meditación y que percibe la realidad. Pero si nosotros no estudiamos, no vamos a hacer ninguna reflexión. Y si no hacemos ninguna reflexión, por más que estudiamos, no vamos a lograr el proceso. Entonces nos dice el Lamrim también. La profundidad de la sabiduría que surge de los estudios es proporcional a tus estudios.
Eso tiene estos textos, son maravillosos. Se lo repiten como a niño de escuela. Cogen un texto y se lo repiten. Es como una madre. Yo siento que estas enseñanzas son como las de una madre que está tratando de enseñarle a sus chiquitos de kinder o a sus hijitos pequeñitos y les repite una y otra vez de diferentes modos para que ellos entiendan. Estos textos son amorosos. Fueron escritos por un ser perfecto, iluminado para la humanidad. Entonces dice, la profundidad de la sabiduría que surge de los estudios es proporcional a los estudios. Mientras que la profundidad de la sabiduría que surge de las reflexiones es proporcional a tus reflexiones. Por supuesto, si usted no reflexiona, pues no vas a desarrollar ninguna sabiduría. Se va a quedar en la superficie. Y la magnitud de tu práctica de meditación se corresponde con la profundidad de la sabiduría de la reflexión. Vean la importancia de este proceso. Es fundamental, es fundamental. Entonces, es una forma de ir de lo concreto, de lo particular a lo general, de lo múltiple a lo uno. ¿verdad? Y Taimi nos lo pone así, nos dice, significa abstraer o separar mentalmente la esencia de un gran número de hechos. Y nos da un entrenamiento para descubrir al uno en los muchos. Ese es el proceso entonces de avanzar en ese sendero. En esta misma carta que le mencionaba, el Mahatma hablaba de que la ciencia, el contexto en el que lo usa es de aplicar, lo aplicaba a la ciencia, porque la ciencia de entonces estaba fallando. Y él decía, porque se basa solamente, la ciencia falla porque se basa solamente en los fenómenos externos, en lo que ve con los sentidos. No ha descubierto las íntimas relaciones entre los hechos y los fenómenos. Entonces, si nosotros acostumbramos a nuestra mente a ese proceso de obtener una información y de reflexionar sobre esa información que nuestros sentidos nos están dando, analizarla, desglosarla, despedazarla en sus múltiples fragmentos, entonces vamos descubriendo la esencia. Vamos descubriendo las íntimas relaciones entre los hechos y los fenómenos y entonces nosotros podemos aplicar este proceso, no ya en el estudio, sino en nuestra vida cotidiana. Y entonces, si nos enfrentamos con una situación determinada, no nos vamos a ir de bruces a reaccionar a lo que nuestros sentidos, nuestras percepciones, nuestras interpretaciones de manos inferiores nos están diciendo, sino que nos vamos a ir a buscar por qué ocurrió esto. Nos vamos a ir para atrás, para atrás, para atrás. Y eso es muy interesante porque uno descubre el fenómeno dominó. Y si ustedes lo analizan a los hechos de su vida, y estoy hablando de su vida desde el momento en que ustedes se acuerden, hayan tenido conciencia de ustedes como ustedes mismos, a nuestro momento actual, ustedes pueden reconocer cuál fue el motivo de su encarnación, la enseñanza fundamental para esta encarnación. Y se los digo por experiencia propia y es algo que he comentado con los hermanos y ellos han llegado a la misma conclusión. Si uno se dedica a hacer este análisis, uno descubre cuál fue el motivo por el que yo vine. ¿Por qué estas experiencias que parecían completamente diferentes en lo externo tienen en el fondo el mismo origen? Y ese origen es aquello que nosotros tenemos que transformar, que cambiar, que modificar, que trabajar, que construir. Y entonces habremos encontrado el motivo de vivir, la razón de nuestra actual encarnación. Y otro hecho interesantísimo, también hablando, no con todos los hermanos, yo estas cosas a veces las hablo pues no en público, pero
Coincidimos todos en que lo que vinimos a aprender, bajo el antifaz de múltiples experiencias tan diferentes como las que pueden tener cada uno de ustedes que están escuchando esto, lo que vinimos a aprender todos fue a amar. El amor. Pero eso es tema de otra cosa. Es para otra charla. Entonces, nos dice Blavatsky, el estudiante debe darse cuenta que no puede ver las cosas espirituales con los ojos de la carne. Estamos pasando entonces al desarrollo de los sentidos internos, a usar la inteligencia espiritual en ese proceso de estudio, reflexión, estudio, reflexión, estudio, reflexión y meditación. Pasamos entonces de ver las cosas con los ojos de la carne a ver las cosas con los ojos del alma, con la inteligencia espiritual, pero tenemos que trabajarlo. ¿Y qué es lo que estamos haciendo en ese proceso? Yo quiero leerles porque para mí es un tesoro, es que no hay carta que no tenga un mensaje bellísimo, que no sea una poesía. Y quiero leerles un pequeño pasaje de una carta de Moria, que dice, vean qué belleza. Dice, en cierto lugar que no debe mencionarse nunca a los extraños, existe un precipicio angosto, atravesado por un frágil puente de fibras entrelazadas, por debajo del cual corre un torrente impetuoso. El miembro más valiente de nuestros clubs alpinos difícilmente se atrevería a cruzarlo, porque el puente cuelga como una tela de araña y parece podrido e infranqueable. Parece, pero no lo es. Y el que se atreva a afrontar el riesgo y tenga éxito, como lo tendrá si es justo que lo tenga, llegará a un desfiladero de incomparable belleza panorámica, a uno de nuestros lugares y hasta alguna de nuestras gentes, de los cuales y de las cuales no existen datos ni informes de los geógrafos europeos. Para mí eso es verdadera poesía. Bálsamo para el alma es esta. Eso es lo que estamos construyendo nosotros en este proceso de trabajo de manos, en este proceso de reflexión, estudio, reflexión, meditación. Estamos desarrollando los sentidos internos para poder ver ese puente que nos va a llevar a ese país desconocido, a encontrarnos con esos maestros que intuimos, de los que nos han entregado esa enseñanza y de los que intuimos y sentimos su existencia siempre presente. Eso es lo que estamos construyendo, estamos visibilizando ese puente y ese puente lo podemos llevar esto a la enseñanza no es ni más ni menos que el Antakarana. Estamos construyendo ese puente día a día, paso a paso, hilo a hilo, uniendo ese manas inferior a ese manas superior, a esa mente omnisciente, a esa liberación. Y entonces ya no vamos a ver las cosas como la vemos cotidianamente, como hubiera dicho o como dice la hermana Joy Mills, vamos a tener la visión del ave. Vamos a remontarnos en los cielos, vamos a montar el Kalahamsa. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a ver? Ya no vamos a ver las cosas concretamente, tan concretamente. Vamos a tener esa vista de pájaro que nos va a permitir conocer la realidad, ver esa percepción real de las cosas. Ya no nos vamos a dejar influir por las ramas en el matorral, no, vamos a ver la tierra desde el vuelo más alto. El hermano Miguel Palacios hubiera dicho el vuelo del águila, de acuerdo a lo que vimos el día de ayer. Nos dice un yogi HPV, un yogi que monta el Hamsa contemplando hacia el hombre es impermeable a la influencia kármica o a las multitudes de pecados. ¿Por qué?
Porque este proceso que nosotros iniciamos a través del estudio y que trabajamos y que empezamos a transformar rompiendo aquellos trillados surcos, entonces nos va a permitir ver la realidad desde otra perspectiva, ver la realidad con mayúscula. Nos va a permitir percibir la esencia de las cosas, y me refiero otra vez a otra carta de los maestros. Ellos nos dicen, al observar el desarrollo de una tormenta, fijamos nuestras miradas en la causa que la produce y dejamos las nubes a los caprichos del viento que las configura. Qué maravilla, qué belleza de enseñanza. Es como una plumilla al viento, ¿verdad? Como una pluma al viento. Ella se deja llevar por las tormentas, pero no se involucra con la tormenta. Y cuando la tormenta pasa, cae livianita sobre el suelo y ya desapareció. Entonces, cuando nosotros vivimos este proceso y empezamos a desarrollar esa mente superior a través de la reflexión, ya no nos vamos a ver involucrados en las tormentas, no vamos a luchar contra ella, no nos vamos a desangrar, no nos vamos a desgarrar como un ave que vuela contra la corriente. No, nos vamos a dejar llevar porque vamos a saber que hubo una causa que nosotros generamos en ese proceso, que esa causa estuvo en nosotros mismos, nos dejamos llevar, la soportamos, desarrollamos nuestras fuerzas internas y finalmente, como todo es transitorio, como todo es impermanente, entonces llegará un momento de paz, de tranquilidad que podemos utilizar para desarrollarnos, para fortalecernos internamente y cada vez estar mejor preparados para vivir cualquier tormenta que se nos presente en esta vida o en las demás. Pero es un proceso que nosotros tenemos que tener el valor de iniciar. Ahora bien, no nos vamos a ir de sopetón a tragarnos todos los libros sabidos y por haber, no. El proceso necesariamente tiene que ser paulatino, porque ya nos había dicho Blavatsky, y eso está en las notas Bowen, que puede llegar a producirse un verdadero colapso cerebral si uno se la toma demasiado obsesivamente, podríamos decirlo, ¿verdad? Incluso a veces uno se pone a estudiar y ya llega un momento en que está saturado y deje eso, no, tiene que ser algo paulatino, ¿verdad? El maestro Moria nos dice, el conocimiento para la mente, como el alimento para el cuerpo, tiene por objeto nutrir y ayudar al crecimiento. Ese es el objetivo. Nutrir, no intelectualmente, nada más, aunque sí lo hace, sino que ayuda al crecimiento, que ese es el objetivo final. Pero requiere ser bien digerido. Y cuanto más completa y pausadamente se lleve a cabo el proceso, mejor será para el cuerpo y para la mente. Mejor será, perdónenme, es que me suena una llamada y voy a apagar esto. Bien, disculpen. Cuanto más completa y pausadamente se lleve a cabo el proceso, mejor será. Pausado y completo. Estudio, reflexión. Estudio, reflexión. Pausado, tranquilo, pero constante, persistente. Porque si nosotros sacamos un libro una vez al mes y leemos un fragmento una vez cada año, pues no vamos a lograr nada, ¿verdad? Necesitamos el alimento todos los días, en pequeñas cantidades. Y procesarlo y darle tiempo para el procesamiento, a nuestro ritmo, pero constante. Algo fundamental, algo fundamental. Yo les he hablado ahora del desarrollo de manas a través de este tipo de estudio, del estudio, el Jnana Yoga. Pero no puede ir solo. No puede ir solo. Recordemos que el lado de la derecha es
trabaja exactamente con los mismos métodos, o el lado de la izquierda trabaja exactamente con los mismos métodos de la derecha y logran el mismo objetivo. Paralelamente, nosotros tenemos que desarrollar la compasión, el preocuparnos por los demás, el servicio, como nos dice Ra Bonner, servicio, estudio, autoconocimiento, y ella pone el servicio al principio, porque es fundamental. Las cartas de los maestros están plagadas de advertencias, están plagadas de advertencias. La voz del silencio también, refiriéndome solo a estos dos textos. Y no hay espada, no hay escudo, no hay armadura, no hay báculo, bastón que le ayude a uno a subir la cuesta, protegido más que la compasión, el pensar en los demás. Entonces es fundamental que este proceso lo llevemos en conjunto con el desarrollo de la compasión, pero eso es tema, lo toco porque es fundamental, no vaya a creerse que esto es solamente el conocimiento por sí mismo y exclusivo, ¿no? Tiene que ir acompañado de estas prácticas. Entonces nos dice Blavatsky, trata, oh principiante, de fundir tu mente y tu alma. Atma, Buddhi y Manas, ¿verdad? Y el segundo texto de Landrim, todo él es dedicado al camino del Bodhisattva. Una belleza, una belleza. Así es que se los recomiendo, ¿verdad? Entonces, si nosotros estudiamos y reflexionamos sobre lo que nos están diciendo los maestros de sabiduría, sobre lo que nos dice Blavatsky, los que nos dicen otros autores que han reflexionado y puesto por escrito sus reflexiones sobre la teosofía. Entonces nosotros vamos a utilizar nuestra mente para algo positivo, para no solamente para nuestro desarrollo. Recordemos la unidad de todas las cosas. Todo pequeño cambio que nosotros hagamos en nosotros mismos se va a convertir en un proceso que va a ayudar a toda la humanidad. Y una advertencia importantísima en esta carta, que yo definitivamente se la recomiendo, esta primera carta. Bueno, es que todas. El cerebro humano es un inagotable generador de la más refinada calidad de fuerza cósmica. ¿Qué estamos haciendo nosotros con nuestra energía cerebral? ¿Para qué la estamos utilizando? ¿La estamos derrochando? Bueno, el maestro lo advierte. Derroche usted su energía cerebral y su energía bruta física y tendrá sus consecuencias. Las puertas del karma se abren a través de la mente, el habla y la acción y el cuerpo. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros con esta energía cerebral? Purifiquémosla, depurémosla, trabajémosla, desarrollémosla, porque tenemos esa capacidad. Y cuanto más hagamos en este momento, pues mejores condiciones vamos a establecer para nuestra vida futura y también para los demás. Es que eso es lo importante. No va a ser solo un ser humano aislado que logró avanzar. No. Ese ser humano está unido a esa red de Indra, es parte de esa red de Indra. Y entonces va a ayudar en ese proceso, en ese desarrollo. No nos vamos a estudiar viendo televisión con una música de fondo estruendosa, no. Tenemos, y eso es una indicación también de un maestro de sabiduría, nosotros tenemos que escoger las condiciones para realizar este proceso. Él no lo dice de esta manera. Para conseguir el objetivo propuesto. En este caso, él se dirigía a Hume cuando conversaban ellos sobre la posibilidad de escribir el mundo oculto y también una serie de artículos para el periódico. Dice, para conseguir el objetivo propuesto, es decir,
para una comprensión más clara de las teorías de nuestra doctrina oculta. Eso nos lo está diciendo a nosotros. Si usted quiere tener una comprensión más clara de la teosofía, extremadamente abstrusas y al principio incomprensibles, como muchas veces lo son, al principio, pero eso se puede aclarando conforme vamos reflexionando. Nos dice, no permita nunca que la serenidad de su mente se vea perturbada durante sus horas de labor literaria, ni antes de empezar el trabajo. No, dispóngase. Póngase su ambiente físico adecuado para eso. Póngase su aspecto mental, emocional adecuado para eso. Y por eso es que es preciosísima esta práctica meditativa con la que comenzamos hoy. Y así debería ser. En particular, en lo personal, trato de, si no de hacer una meditación, trato de relajar la mente. La mente es, los budistas dicen como un músculo. Usted llega de un día de trabajo, sudoroso, cansado, y llega y se tira en el sillón a descansar. Suelta todo. La mente la podemos trabajar de esa manera igual. Suelte todo, déjela en paz, déjela tranquila, no piense. Ni siquiera se concentre en la respiración, déjela relajarse, déjela reposar. Es en esas condiciones entonces que nosotros debemos comenzar el estudio. A cierta hora mejor, porque nosotros tenemos que enseñarle a ese cerebrillo que hace lo que le da la gana, a que tenga, que se meta en sus rutinas. Vea, cerebro, a mí lo que me gusta es sentarme a esta hora a estudiar esto durante este tiempo determinado bajo estas condiciones. Y eso me encanta. El cerebrillo empieza entonces a tirar endorfinas cuando hablamos, vamos a estudiar teosofía. ¡Qué maravilla! ¿Verdad? Bien, acallar la mente. Porque es que tenemos que hacer ese acallamiento, ese soltar la mente. Nos lo dice el Mahatma. Es en la plácida y tranquila superficie de una mente serena que las visiones recogidas en el mundo invisible encuentran manifestación en el mundo visible. Es como nos dice Taimi. No podemos ver la luz de un foco si está el agua en movimiento. Si aquietamos esas aguas, vamos a ver nítida esa luz que está iluminando esas aguas que estaban turbulentas. Si no calmamos la mente, no vamos a descubrir esa luz. Vamos a descubrir destellos, quizá lamparones, fragmentos, pero no vamos a encontrar esa luz del conocimiento. Y nos dice el maestro, de otro modo buscaría usted en vano esas visiones, esos ramalazos de súbita luz que ya le han ayudado a solucionar tantos problemas menores y que es lo único que puede hacer llegar la verdad ante los ojos del alma. Porque el conocimiento se convierte en eso. Se convierte en un bastón, en un báculo que nos ayuda a solventar los problemas de la vida cotidiana incluso. Esos pequeños problemas menores de la vida cotidiana. Al mismo tiempo que vamos produciendo esa transformación interna, y de repente empiezan a abrirse puertas y oportunidades para ampliar ese conocimiento, para transmitir ese conocimiento, para ayudar a los demás en ese proceso. ¿Verdad? A usted va avanzando, no en un frente, en muchos frentes. Puede empezar a avanzar. Pero solo si usted lo trabaja. Si no lo trabajamos, vamos a seguir trabajando en esos trillados surcos de los que nos habla el maestro. Y entonces la frasecita nuevamente completa para reflexionar. Un hombre solo puede pensar conforme a sus trillados surcos. Y a menos que tenga el valor de rellenarlos y hacer nuevos por sí mismo, se verá obligado a viajar por las antiguas vías. Si es que queremos seguir avanzando por las antiguas vías, dándonos tropezones, envolviéndonos en el sufrimiento y demás, sigamos así. Pero no es eso lo que nos pide la teosofía. No fue eso
por el motivo por el cual nos convertimos en miembros de la Sociedad Teosófica. No ese es el motivo para el cual nos reunimos semanalmente en nuestras logias, ¿verdad? Es para algo más. Y eso es lo que he querido compartir yo con ustedes el día de hoy. Muchas gracias. Jesus. Ok, hold on. Vale, lo que está diciendo es que, vale. Muy bien. Gautama el Buda. Si te crees, no te estoy escuchando bien. A ver si mejoramos eso. A ver. Vamos a ver un espacio, Cecilia, de preguntas. Sí, está bien. Muy bien. Entonces voy a abrirle a los asistentes para que te hagan preguntas. Está bien, perfecto. Gracias. Ya pueden entrar los que deseen, pero recuerden, por favor, no hablen al mismo tiempo, pidan la palabra, sean breves, no nos den un discurso, por favor. Sí, porque si no, no van a pasar los demás que quieran preguntar, por favor. Escucho. ¿No vamos a ir? Cecilia, ¿hay alguna pregunta? Sí, ya pedí la palabra. Solamente para saber dónde se consiguen los textos, están en internet y segundo si va a quedar disponible tu conferencia magnífica pueden pasar la liga. Gracias. Bien. Sí, estos textos, como les digo, son 3 volúmenes. Bueno, lo van a ver, yo no sé si lo ven en espejo, ¿verdad? Pero estos yo los conseguí en Amazon. Se llama El Gran Tratado de los Estadios en el Camino a la Iluminación. Ustedes ponen Lamdrin y ahí les aparece. ¿Verdad? Son textos, digamos, tántricos, en el sentido de que es una, ¿verdad? Recordemos que en el budismo hay 3 tipos de prácticas, ¿verdad? Las tántricas, las de los sutras y el Dzogchen. Son tántricos en el sentido que el tantra te provoca esa transmutación de esos aspectos, digamos, no tan positivos de nosotros en algo más evolucionado. Se trata de esa transmutación o transformación. Y ellos dicen que no se requiere, que es un texto que cualquiera puede estudiar y practicar. Yo pienso que no es tan sencillo, porque hay prácticas que siento yo que deberían ser dirigidas por un maestro, pero para el miembro de la Sociedad Teosófica estudioso de estos temas, sí le resulta bastante más sencillo, porque va a comprender por qué es que se le está pidiendo esto, ¿verdad? ¿Por qué se promueve esa práctica? Entonces, yo pienso que es algo muy valioso, ¿verdad? Entonces, está las partes iniciales de purificación y de transformación, las prácticas preliminares, y muy valioso el segundo tomo. El segundo tomo que trata de igual manera que nos dicen, ¿verdad? Usted tiene que desarrollar las causas y las condiciones necesarias para el desarrollo de la omnisciencia. También la compasión no es algo que está, digamos, así como a diestra y siniestra. Vemos, por ejemplo, lo que estamos pasando en este momento, ¿verdad? La brutalidad que ocurre en muchas partes del planeta, el irrespeto de los políticos por la naturaleza, por los mismos seres que gobiernan, las mismas personas y demás. Entonces, hay una serie de causas y de condiciones que podemos establecer para desarrollar la compasión. Qué interesante, ¿verdad? Saber que podemos aprender a ser compasivos mediante una serie de prácticas. Entonces, yo siento que es muy valioso. Simplemente pones en Amazon, pero me imagino que también puede ser en algún otro biblioteca.
o librería, Lam Rim, y te aparecen. Son capaz, ¿verdad? Que sea Son capaz, porque también obviamente hay otros autores que han reflexionado y hecho comentarios sobre los textos de Lam Rim. ¿Quedará disponible esta conferencia excelsa en el grupo WhatsApp? Ya por último, mil disculpas. No sé, los organizadores, sí. Sí, hermano, Nuria y Isaac se encargan y la distribuimos con mucho gusto. Sí, hay un programa que se tiene para el resto del año. Cuando estemos al final de este año, vamos a volver a pedirle a los hermanos que así lo deseen su cooperación para poder darnos las charlas. Entonces haremos un nuevo programa a partir de enero, febrero, porque no sé cómo en enero sea para todos, pero febrero en adelante, los domingos, como lo hemos hecho ahorita, vamos a tener una conferencia, por lo menos como la que la hermana Cecilia nos está dando, que es bastante, muy buena. A mí me ha llamado mucho la atención. Y la información que nos da, yo estuve en un retiro en Katmandú, en Kopan Monastery, y estudiamos el Lam Rim a fondo, y es muy interesante. Sí, vamos a hablarlo. Magali, hablaremos con Magali y María Orlich y nos pondremos de acuerdo para hacer el programa y avisarle a Cecilia a ver cuándo quiere ya aportar otra vez su colaboración. Con mucho gusto, hermano, de mi parte, todo lo que sea difusión de la teosofía. Hay algo que me preocupa. María sabe por qué. María sabe por qué. Yo converso mucho con ella. A mí me preocupa en este momento la difusión de la teosofía. A mí me preocupa en este momento que cada ser humano se vuelva hacia sí mismo y descubra esa humanidad, porque ser humano no es tener esa forma física, esa vida interior, esa espiritualidad, porque nos esperan tiempos muy difíciles, y tenemos que prepararnos, y como miembros de la sociedad teosófica tenemos esa obligación, ¿verdad? Así es fundamental, con muchísimo gusto. Sí, yo creo que la importancia del trabajo persistente, sobre todo de preservar el legado teosófico, eso no me voy a cansar de repetirlo, sobre todo un legado en que se practique lo que se aprende, no solamente se estudie y se llene uno de información. Si no se pasa a la acción, a la práctica, ese legado va a ir perdiendo fuerza. Entonces necesitamos infundir estas ideas de que todos los miembros actuales o simpatizantes pasen también del estudio a la práctica. Es muy, muy importante. Bien, ¿hay alguien más que quiera hacerle preguntas a Cecilia? Sí, yo tenía una, pero me parece que el hermano Salomón está adelante. El hermano Salomón ha levantado la mano, sí. A ver, Salomón. Sí, la levanté, pero ya me dieron la solución. Cecilia la mencionó, gracias. Vale, pues sí, yo en principio, pues eso, darle la enhorabuena porque ha sido maravillosa la conferencia, Cecilia. Y luego el hecho de que, bueno, ya comentó que nos hablará en otro momento del amor, ¿no? De lo que hemos venido a hacer. Pero en ese momento, cuando hablaba de lo que hemos venido a hacer, hablo del efecto dominó, de ver las causas, el efecto que se produce. Pero no es bien cierto que tienes que estar como muy trabajado interiormente, muy limpio para que los escándalos de la personalidad del Kama Manas no te engañen. Porque pues eso de seguir la causa no me parece tan fácil para un neófito teósofo. No sé qué me puedes decir al respecto. Gracias. Y desde luego, maravillosa conferencia. Muy agradecida. Gracias. Sí, tienes toda la razón. Es decir, primero es tener el valor de hacer ese proceso. Y luego la práctica de hacer ese proceso, ¿verdad? No es algo que de repente te pones a pensar y de repente te salió, se te iluminó. Es que yo vine. No. Es decir, tenés que estar acostumbrado a la reflexión. Es una forma de ser casi. Es una forma de vivir, es una forma de que no permitís que las cosas que te afectan o los fenómenos que estás viviendo te dejen envolver, como te decía el ejemplo de la pluma, ¿verdad? Es acostumbrarse a analizar las cosas que ocurren, incluso las cosas que te ocurren a vos misma o que ocurren externamente. Y tenés entonces
paulatinamente hay que producir esa transformación. Que tal vez al principio te cueste, tal vez en ese proceso no vas a descubrir o te va a costar encontrar esa razón, que finalmente sabemos que lo vamos a descubrir al momento de morir, porque ahí somos omniscientes. Pero se requiere trabajo. Nada ocurre facilito. Por eso es que el maestro dice, tener el valor. Hay que tener el valor, la persistencia, el hábito, dejar viejas tendencias y crear nuevos trillos cerebrales. Por eso es que es tan difícil transformarse. ¿Por qué? Porque ya están hechos esos trillos. Ya el cerebro dice, yo me tiro por aquí y esta mujer va a tirarse endorfinas y le va a gustar y entonces yo le doy lo que le gusta. Ah, no, tenemos que romper. Tenemos que romper esos hábitos y romper hábitos es sumamente difícil, ¿verdad? El primero que tenemos que romper es el de dejarnos llevar en las emociones y reflexionar sobre ese acontecimiento que nos está afectando. Irnos al fondo, ¿verdad? Nos va a costar. Pero si nosotros entonces vemos este acontecimiento y vemos aquello y vemos el otro atrás y el otro atrás, de repente conocemos entonces ese hilo conductor, ¿verdad? No es fácil, yo sé que no es fácil, no les voy a decir que es así porque no es así, jamás, ¿no? Pero en cada esfuerzo, lo maravilloso incluso puede ser que no lo logremos siquiera en esta vida, pero lo maravilloso es que el mínimo esfuerzo que hagamos nosotros es un pequeño ladrillo en la construcción de ese Antacarana. Estamos paulatinamente visibilizando ese puente del que nos habla el maestro, ¿verdad? No es sencillo, por eso es que ahí existe la reencarnación, mija, si no, ¿cómo, no, verdad? ¿Cómo lo hacemos? Pero hay que trabajar. Lo importante es tomar la determinación, algún día lo dejaremos y otra vez decir, no, tengo que volver, tengo que hacerlo, ¿verdad? Ese trabajo sobre lo que nos pide nuestra personalidad y lo que deberemos realmente nosotros. Esa disciplina es importante. Es importante. Gracias. Muy bien. ¿Quién? ¿Puedo? Sí. Bueno, enhorabuena, Cecilia. No te conozco de antes, pero desde luego hay muy poco, de verdad, que decir a todo lo que tú has dicho. Pero voy a hacer un inciso. Nos has estado hablando del estudio. Y después lleva una reflexión y después una meditación. Claro, hasta ahí todo lo podemos hacer. Pero todo eso, lo has dicho tú hace un momentito, pero lo voy a volver a repetir, nos tiene que llevar al servicio al mundo. Nada más, gracias. Ok, bien. A ver, ¿alguien más? Yo quisiera hablar, si se puede. Sí se puede. Mi inquietud sería que a veces, no sé cómo lo es, Ceci, a veces no estamos conscientes de los surcos. Y entonces actuamos como en automático. Sí. Y por eso es tan importante el tema de la reflexión y la meditación. Y estarnos observando y descubrir por qué reaccionamos de una manera o de otra ante diferentes circunstancias de la vida. Creo que eso tiene que ver mucho con ese valor, ¿verdad? Y la persistencia, la voluntad.